Rubén del futuro. Esto va a ser para un vídeo de qué es un podcast y por qué lo peta. El término podcast viene de Play on Demand, POD, cast, que sería como emisión bajo demanda. En espíritu, su gran diferencia respecto al histórico radiofónico es que las radios emiten en cadena, es decir, tú vas a una radio y te escuchas lo que esté sonando en ese momento, y el podcast es bajo demanda, es decir, es el usuario el que busca algo y decide darle al play o descargárselo y consumirlo. Después puede suscribir o no, pero puede consumirlo sin llegar a suscribirse. Esta es la gran diferencia de base. Obviamente, las radios, que son grandes adaptativas en este ecosistema digital, ahora lo que hacen es despiezarse y convertir sus programas también en un podcast para que la gente los pueda consumir también bajo demanda. Pero esto fue el espíritu del podcast. Y esto, chicos, chicas, no es nada nuevo. Es decir, ya existía, ya se hablaba mucho del podcast en los años 2007, 2010, con lo cual, ¿qué está pasando a 2019 para que se escuche tanto hablar de podcast y haya tanta gente lanzando podcast, incluso Marketing for E-Commerce? Al podcast que, por supuesto, os invitamos a suscribiros. Pues lo que está pasando básicamente es un concepto de time to market. En aquel momento era posible hacerlos, era una cuestión un poco friki, la gente se decidía a lanzar un podcast y ser un irreverente, un gamberro fuera de los ecosistemas de las radios, pero casi nadie te escuchaba, porque al final era con el escritorio, con el ordenador, era un poco menos, no era mainstream, eso seguro. A día de hoy, podcast es algo totalmente mainstream, generalizado. Hay verdaderas rockstars del podcast en Estados Unidos, es decir, ha explotado como concepto. En España esto va a pasar también, está pasando ya. ¿Por qué? Pues el time to market ha llegado, y ha llegado a través del móvil. En el momento en el que iPhone ha puesto la aplicación de podcast como nativa en iPhone, y Android lo ha copiado y ha hecho la suya propia para Google Podcast. En el momento en el que Spotify, que todo el mundo lo conoce por músicas, explota también el apartado podcast como una categoría, esto está eclosionando mucho. ¿Y por qué pasa esto? Porque genera una experiencia de consumo muy diferente. Es decir, todos somos conscientes de que para ver un vídeo tenemos que estar viendo el vídeo, no podemos hacer otra cosa, hay que prestar atención. Al menos deberíamos estar prestando atención. What are you doing, dude? En cambio, la experiencia de consumo del podcast es muy habitual hacerla en segundo plano. La gente lo usa de camino al trabajo, en el metro, mientras conduce. De hecho, hay ya conectores para que se escuche el podcast en el coche. La gente lo usa mientras hace deporte. Se los descarga para escuchar mientras va en avión. Ese punto que por la noche antes de quedarse dormido. Es como, ok, tengo ahí un amigo que me está hablando al oído. Y esto también nos ayuda a entender bastante uno de los puntos interesantes que tiene el podcast, que es, igual que la radio, la conexión que genera entre el podcaster y el usuario que lo está escuchando. Si la gente se ha suscrito y lo escucha habitualmente, la relación que se genera entre uno y otro es muy parecida a la de un programa radiofónico, pero realmente con la gran oportunidad que nos dan los podcasts de generar contenidos específicos de nicho mucho más profundos. ¿Qué pasa con las radios? Que necesitan audiencias masivas, porque tienen que monetizar, tienen que conseguir tamaños grandes de publicidad, bueno, para poder hacer publicidad y ganar dinero. En el podcast muchas veces la batalla no está en el público masivo, que ojalá y puede pasar, como lo vemos ya en casos como Nadie Sabe Nada, como La Resistencia o todo el ecosistema de Podium Podcast de Grupo Prisa, pero también puedes generar, como es el caso de Marketing for E-Commerce, pues audiencias nicho, la gente específica que quiere saber temas de marketing digital. Con lo cual, estamos encontrándonos un formato útil tanto a B2C, consumidor final, como a B2Me, a nicho, y además con un type to market muy interesante porque está eclosionando en el ecosistema móvil con las aplicaciones nativas. Último que queremos decir sobre este tema. La producción es más económica que la del vídeo, comparativamente con si quieres hacer vídeos. Tenemos un vídeo en el que explicamos ya cómo lanzar tu podcast paso a paso, y sobre todo siempre vas a encontrarte menos competencia en un podcast que a día de hoy lo que sea a nivel web. Es decir, puede parecernos que ya hay varios podcasts, pero siempre será menos el número de podcasts que hablan sobre un tema que el número de webs o de blogs que están generándolo. Con lo cual hay una gran oportunidad de mercado, de posicionamiento en este formato de podcast.